un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Hola, nos tomamos unos minutos, nos desviamos de la historia, porque así es. Esta es una nueva temporada de Salud por la Historia que está dedicada a los desvíos de la historia, a estos caminos alternativos que terminan llevando a cualquier lugar, porque a veces pensamos que la historia es el resultado de nuestras intenciones, y muchas veces es, sí, nuestra intención, pero además accidentes y hechos inesperados. Y de ellos habla Andrés Kalavsky. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí chocando contra el mundo. Pasa harto. ¿Te pasa harto Hegel? No, pero de verdad, es que decía Hegel, Jorge Federico Guillermo Hegel, decía que el drama, decía él, surge del choque del espíritu contra el mundo. El espíritu es la voluntad y el mundo... No. El mundo es todo lo demás. Sí, pero ¿por qué hay que ir al choque con el mundo? ¿Por qué no tratar No es que uno vaya al choque, armonía? El mundo es que va al choque con uno. Ya sabía. Ya, pero el mundo es muchas cosas. Claro, es muchas cosas. Entonces uno no sabe por dónde va a chocar y por lo tanto para dónde se va a desviar. Sí, de hecho estoy pensando, el mundo no es solo muchas cosas. El mundo es como el proceso en el que cambian las cosas. Más extraño todavía. Bien ahí. Bien ahí. Mis profesores del doctorado en historia te dirían que sí. Muy bien. ¿Y esto nos va a llevar a dónde? ¿De qué choque particular o en qué choque particular estás pensando? Estoy pensando en que durante muchos años la gente tenía jabón. Y sabía cómo hacer jabón, pero no sabía por qué. ¿No sabía por qué hacía jabón? ¿O no sabía por qué sabía jabón? Cómo hacer jabón. Ah, el jabón estaba allí. Claro. Okay. Entonces los romanos tenían una historia chamullenta, por ejemplo, que era que la lluvia había lavado los restos sacrificiales de algún animal. Sí, se había sacrificado, qué sé yo, un toro, por ejemplo. Y entonces la lluvia había lavado los restos que habían quedado y lo había mezclado con los restos del fuego sacrificial, la ceniza, y en esa mezcla de grasa y ceniza se había producido espontáneamente la saponificación y había surgido, ¿sí? Como quien emerge de las cosas llenas del alma mía, había surgido el jabón. El jabón. Y venía del monte Sapo. Claro. Me gusta el nombre de ese monte. Porque muere de viejo, no de sapo. No de sapo. Entonces uno nunca vayas a ese monte. Pero de ahí viene jabón, ¿o no? Sí, po. Porque ahí hacían los sacrificios y todo. Claro, entonces después los árabes habían perfeccionado las formas de hacer jabón y en Europa se importaba mucho jabón árabe hecho con aceite de olivos de Palestina, por ejemplo, muy fino, perfumado además, y llegado a Europa carísimo. Ya, esto ya no era grasa con ceniza. Era grasa con ceniza, pero era aceite de oliva, que no grasa animal. Pero no solo grasa con ceniza, a eso me refiero. No, po. Esto ya llevaba con fragancia, esto era una cosa como... Claro, estaba enchulado. Sí, ¿Para qué nos dedicamos a la cuestión si no la vamos a hacer bonita? Ya, y el jabón era como jabón era como de todo el mundo, para todo el mundo. Era de todo el mundo, pero producirlo como era un arte muy refinado al que había que llegar mediante la cuidadosa observación, repetición y experimentación, era bien caro. Y además era como importado. Si tuviese claro. Europa producía menos jabón en esa época, por ejemplo, que los distintos países del mundo árabe y del mundo turco. Estoy pensando que a lo mejor de ahí, no me quiero adelantar, pero de ahí viene la idea del jabón como producto de lujo.
Viste que hay veces que uno va como de visita y los jabones están como con la Claro, etiqueta todavía, están como así con unos claro, envases pero medios arabescos, po. sí, po. Sí, Pero piensa que en el siglo XVIII, por ejemplo, la ujú. industria de los perfumes, por ejemplo, en la ciudad de Colonia, logró hacer esta fragancia bastante estable, que además lograban poner, por ejemplo, en jabones, y de ahí tenemos la idea del agua de Colonia, que era un vitalizador, pero era todo muy elegante, muy fino. Claro. O sea, aquí no es el jabón como a lavarse las manos. Era No es como, para lavarse nomás. Sabíamos que de hecho, funcionaba para lavarse, pero no de sabíamos lavarse por las qué. manos poco, ¿para qué estamos con cosas? Bueno, porque llega un señor en la Francia, me gusta que los franceses dicen la Francia, como los peruanos dicen el Perú. Ujú. Me gusta esa genderización de la nación. Sí, le da como que le da como prestancia. Claro. Entonces, venía un señor con mucha prestancia que se llama Michel Eugène Chevreul. ¿Chevron como Chevron? Saludo al gato. Chevreul, como dice el gato, con L final. Eso, lo escuché corrigiendo ahí. Bueno, llega Chevron y Llega dice, Chevreul, y Chevreul es un químico que decide estudiar en detalle la química del jabón. Y encuentra esta estructura de las moléculas de jabón. Son moléculas larguitas que tienen un lado que le gusta la grasa y un lado que le gusta el agua. así es. Y eso permite que se agarren del agua y de la grasa y permite entonces que se arrastre las cosas. Y entonces él es el primero en entender profundamente la química del jabón. Y aprovecha de aprender la química de las velas también, patenta un montón de cuestiones. Primero se vuelve hiperfamoso y baja el precio del jabón en el mundo. ¿Por qué? Porque ahora que sabemos cómo funciona, podemos estandarizar procesos y eso baja los precios, a menos que la gente, ¿cierto, gato? A menos que la gente se ponga demasiado avariciosa. Ajá. ¿Sabes? Entonces, Ya. una vez que era famoso y un poco millonario, no sé si te ha pasado a ti, que eres famosa y un poco millonaria, que la gente te va a preguntar cosas como si tú supieras todo. No, pero, pero imagino que ese es un fenómeno que se puede dar. Famoso y Bueno, millonario. a Chevron le pasó que le fueron a preguntar de una empresa de textiles. Le dijeron, ¿por qué nos quedan como desteñida la ropa si la teñimos con tanto cuidado? ¿Por qué? Mire este patrón que hicimos tan bonito y como que no quedan los colores brillantes. ¿Por No, qué? Si lo todo hicimos todo bien. deslavado. Ujú. ¿Y qué pasaba? Entonces Chabrol dijo, vamos a aplicar aquí la investigación. Y les dijo, ¿saben qué? He descubierto que no es un problema químico, es un problema óptico. El problema no está en la química de la tela, está en la química del cerebro, está en cómo vemos esto. Wow. Esta combinación de colores hace que estos colores se vean más apagados. Entonces publicó sus hallazgos, que por otra parte sistematizaban cosas que algunos artistas venían intuyendo y diciendo de distintas maneras, pero escribió, imagínate, esta autoridad del mundo de la química, famosísimo, escribe unos tratados sobre color, sobre cómo combinar distintas partículas de color para generar más contraste. Y dice, si las dos partículas de color se alcanzan a distinguir y alcanzan a caber ambas en el campo visual, se producen estos efectos. Y un grupo de jóvenes artistas que vivían en Francia, como Pedro Lira, pero no Pedro Lira, que estaba preocupado de otras cosas, pero eran todos amigos de Pedro Lira. Uh-huh. Un grupo de jóvenes artistas, pintores, leen esto y empiezan a experimentar con estas combinaciones de colores, según dice Chabrol. Chabrol, que ya había explicado cómo funcionaban los jabones. Claro, entonces algo sabía. Si era capaz de explicar cómo funcionaba el jabón, era también capaz de explicar cómo funcionaban los colores. Claro. Y entonces leen estas cosas y las empiezan a aplicar. Y, por ejemplo, un señor que aplicó sistemáticamente lo que decía Chabrol es un señor de apellido Seurat, que es famoso porque pintaba con pedacitos de color, con puntitos de color, lo que se conoce como puntillismo. Exactamente. Y todo el mundo en el colegio le encargaron algún trabajo con puntillismo. Básicamente para testear la paciencia, qué manera de... Y era porque no te podía salir mal. Me encantaba el puntillismo, porque uno no se podía como equivocar. Mucho. Demasiado. Yo no soportaba el puntillismo. A mí, dame Pollock o no me den nada. No.
A mí cepillo de dientes o son nada. manchas desesperadas o nada. Ok, Claro. entonces, wow. Y aquí, Entonces, nuevamente, vamos a llegar a los impresionistas. sí, pues. Los impresionistas y los postimpresionistas después lo que hacen es poner en práctica las ideas de Chabrol sobre los colores, a las que llegó porque su fama hizo que le pidieran, como él sabía de jabón y iba a saber de tintura, y como sabía de métodos científicos, dijo, no, el problema no es la tintura, es el ojo. Oye, Entonces, pero espérate, esta era una persona extraordinaria porque a lo que sea que tú donde sea que le pusieras la atención, encontraba algo. sí, no, O es sea, que tú basta lo ver la sentabas foto un en rato, Wikipedia claro. para que uno sepa que era extraordinario. A ver, lo voy a mirar. Oye, podemos hacer como una pequeña digresión respecto al jabón porque a mí lo que me ha impresionado, la foto de Chabrol, ¿verdad? Llama al público a buscarla. ¡Qué melena! Sí, pues. Qué melena y qué actitud. ¡Qué melena y qué actitud! Extraordinaria. Ok, bueno, solo una cosa respecto al jabón, porque el jabón lo que él descubre, que a mí todavía tanto tiempo más tarde me parece sorprendente, que el jabón no es como un desinfectante, o sea, puede haber jabón desinfectante, pero claro, pero no es necesariamente. Claro. No actúa más bien como una mecánica. Lo que hace es que Sí, permite arrastrar como claro. la suciedad, por decirlo así. Y no es Claro, o sea, elimina la permite, suciedad. como tiene este pedazo que le gusta la grasa y este pedazo que le gusta el agua, por ejemplo, si uno tiene la mano con grasa, Es que uno tiene la mano con grasa porque uno es el jabón grasoso. se agarra de la grasa y uno la pone en agua y la otra parte del jabón se agarra del agua y se va. Sí, pues, ¿viste? Entonces funciona por arrastre, pero parece que funcionara como desinfectante. Solo quiero decir esto porque yo lo aprendí con la... ¿te acuerdas de esa profesora en la pandemia? Una profesora que tiene un curso de niños chiquititos y se lava las manos y ve como los gérmenes. Fue en la pandemia y ella estaba con unos niños, pero un curso de niños muy chiquititos, y pone un bowl de agua con pimienta, que era como representaba los virus. ¿Ya? Y los niños se lavan con agua y quedan las manos con pimienta. Claro. Y se lavan con jabón y la pimienta, el jabón arrastra la pimienta. Y yo vi ese video y dije, hay que lavarse las manos. Entendí cómo funciona esto. No que no me las haya llamado antes, me las lavaba, pero entendí como de manera prístina. Y cuando uno entiende cómo algo funciona, como Chabrol, todo tiene más sentido, encuentro yo. Claro, pero recordemos también que en 2020 básicamente tuvimos que reaprender cómo lavarnos las manos. Gracias porque muchos de nosotros nos lavamos las manos como un gesto casi simbólico, como Poncio Pilato, digamos. Como Poncio Pilato, sí, digámoslo. Pero lavarse. Como quien se preocupa de que la mano quede limpia, hubo que volver a aprenderlo. Y es bonita esa idea de que uno puede volver a aprender hasta las cosas más sencillas. Exactamente, o encontrar sentido a las cosas más sencillas, o mirarlas de otra manera. Y yo creo que, como hacía Chabrol, porque así vas aprendiendo algo. O sea, dejas de repetir las cosas mecánicamente y entiendes. Y yo creo que como estamos diseñados para entender, otra cosa es que no queramos, pero como estamos diseñados para entender... Hay gente que se resiste a su diseño. Uno se resiste a entender. Pero eso le da sentido y no hay nada mejor que encontrar sentido a lo que uno hace. Estupendo, me gustó. Estupendo. Bueno, y por eso entonces oye, y en los colores como que el rojo al lado del verde, ponte tú, ¿no? Como que el rojo al lado del verde, o el mismo, todas esas maneras en las que uno ha visto que un cuadrado gris dentro de un cuadrado blanco se ve distinto que el mismo cuadrado gris dentro de un cuadrado negro, por ejemplo. Claro, brilla todos distinto, esos principios, Chabrol. Todo es de ahí, ¿ok? O sea, de ahí la colorimetría. De ahí cuando uno va buscando si uno es un otoño profundo. ¿Has visto eso? Me voy a hacer la colorimetría. Yo parece que soy un invierno. ¿Tú eres un invierno? Eso me han dicho mis estudiantes que se preocupan de mi presentación personal. Me han dicho, profe, usted es un invierno. Sí, pero es que o sea, una hora en Instagram, que es mucho, y te va a aparecer una colorimetría. No, yo creo que después de 20 minutos te aparece una colorimetría. En fin, Andrés Kalavsky. Yo creo que tenemos algoritmos distintos, Paula Molina. No, a mí la colorimetría me la tiran, pero no me dejan en paz. Muy bien, entonces, ¿eres un invierno profundo o un invierno así nomás? Un invierno frío. Voy a preguntar, para la próxima clase voy a preguntar. Ok, entonces se va color invierno, color invierno por los días. Andrés Kalavsky con una nueva historia, una nueva carambola de cómo
cambió el mundo a partir de la leyenda de los romanos y su monte, con nombre de sapo, de donde venía el jabón, y luego terminamos llegando a los colores y por qué unos colores brillan mejor que otros y por qué tiene que hacerse la colorimetría, si quiere. Muchísimas gracias, Andrés. Me lavo las manos y vuelvo. Chao. Hasta la próxima.